Cada vez que nos adentramos más en la información que tenemos sobre las operaciones que se han hecho para evadir impuestos y ahora estamos detectando casos de lavado de activos, se preocupa lo que se ha hecho por parte de varios de los contribuyentes. Detectamos, por ejemplo, un caso adicional en el cual una empresa de abogados en Colombia le creó más de 30 empresas en Panamá a un grupo económico que está investigado por la Fiscalía General de la Nación por posible lavado de dinero y utilizaron todo ese andamiaje en otros países para, para evadir impuestos y lavar dinero. Eso ya está en conocimiento, es una investigación que está haciendo la Fiscalía General de la Nación y yo creo que eso lo que está es demostrando que hoy en día esa flexibilidad moral por parte de algunos de simplemente creemos una empresa en el exterior para que me consiguen la plata afuera, para mandar una plata y no tenerla en Colombia, ya se tiene que acabar. Y el colombiano tiene que entender que eso está mal hecho y que inclusive en estos temas ya en la Fiscalía General de la Nación está en investigaciones al respecto. ¿Y eso han digamos, encontrado más recursos o tienen más expedientes adicionales a los que se están realizando? Ya es el de los expedientes que se habían realizado, ya todos están en las seccionales para los procesos correspondientes. Se están trabajando los casos, ahora estamos dándole prioridad a los casos con la fiscalía. De esos casos, ¿cuáles deben ser también objeto de denuncia penal por temas de refacturación en especial? Y como digo, esos temas muy complejos en donde hemos encontrado, es un caso adicional a los que habíamos encontrado antes, en donde es un andamiaje simplemente para lavar dinero, utilizando que se crean empresas en el exterior que no se sabe de quién son, que tienen el mismo representante legal, que al final están todas involucradas y eran una treintena de empresas simplemente para esconder dineros y lavar dinero, que es algo muy preocupante. ¿Sabe quién? Por reservas tanto del área penal como del área tributaria, pues no se puede decir, pero ya la Pero fiscalía está irregularidades, trabajando. terrorismo, narcotráfico. No, era lavado de dinero de actividades ilegales en general. Director, ¿Cuántos casos ¿cuánto? hay en total? Ya, y ya con el número de casos, ¿cuánto ustedes estiman se podría, sería el costo de la Hay evasión? 60 casos ya armados. De los 60 casos que identificamos, que rendimos cuentas hace unos días, y hay 50 en los cuales se está trabajando con los contribuyentes. Hay 10 casos en los cuales se trabajan también para temas de asuntos penales. Y lo que estimamos es que pues esta es la punta del iceberg. Tenemos mucha información, cada día aparece más. Lo que pasa es que es más complejo armar todo el expediente, pero como dijeron los auditores, como me lo han dicho los encargados de este análisis, se puede llegar a 300 o 400 casos sobre el tema de solo Panama Papers, que eso es una punta del iceberg, porque aquí lo preocupante es que mucha gente tiene dinero en el exterior, que no la costumbre de no reportarlos y crear empresas para evadir impuestos. Por eso yo creo que uno de los énfasis más importantes de la próxima reforma tributaria va a tener que ser el tema de la evasión. Allí la evasión va a tener un capítulo fundamental. ¿Cuándo hay esa evasión? Cuando hay unos incentivos de pagar menos impuestos en un sitio que en otro. Por ejemplo, si yo tengo que tributar como empresa y pagar unos impuestos del 30 y pico por ciento, pero si soy una entidad sin ánimo de lucro, el impuesto es cero, hay un incentivo perverso de pasar unos recursos, esconderlos en donde va a pagar menos impuestos. Por eso es importantísimo tener reglas muy claras para garantizar que quienes se beneficien del beneficio tributario sean entidades sin ánimo de lucro que realmente hacen una actividad meritoria y que merecen ese beneficio tributario porque están prestando un servicio especial al país, las demás no. Cuando un país tiene una tasa de tributación mínima, una tasa territorial mínima, y acá se cobran impuestos, hay un incentivo para esconder los capitales en esos países. Por eso hay que ser muy fuertes en el intercambio de información, por eso hay que tener unas normas antidiferimiento, por eso hay que tener normas sobre beneficiarios reales, de tal manera que el colombiano sepa que hoy en día no va a poder esconder dineros afuera. Y hay regímenes, como el régimen simplificado, que hay un incentivo para que la gente se esconde en el régimen simplificado para no cobrar el IVA. Ahí hay que ser mucho más agresivos también e identificar a aquellos que están escondiendo indebidamente el régimen simplificado y ayudarlos también. Ahí yo creo que también el tema es de colaborarles, ayudarles, por ejemplo, con el monotributo para que puedan pagar mucho más fácil sus impuestos. La simplicidad también ayuda a que haya menos evasión tributaria. Director, ahora que toca el tema de la reforma tributaria, ¿ustedes han estimado de cuánto podría llegar a ser el recaudo con esa reforma?
Todavía la reforma tributaria está en construcción, como lo ha hecho el presidente de la República, se están analizando todos los informes que haya al respecto, tanto la Comisión de Expertos, que es un muy buen informe, el tema de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, entonces en ese momento no se podría dar un estimativo de los recaudos de esa reforma tributaria que está en construcción. Este es el primer caso de lavado de activos que encuentran derivados de los Panama. Sí, este es el primer caso. ¿Cuántos recursos involucran? No, es un tema, son sumas cuantiosas de dinero, pero antes entenderán que son más de 30 empresas que están involucradas en ese asunto. Luego, el andamiaje es realmente importante y la Fiscalía está prestando muchísima atención a este tema tan complejo. Doctor Rojas, Marcela. uno de los problemas que más afecta a los países y especialmente los países del tercer mundo es la fuga de capitales. Me extrañó que en la exposición suya y en las mismas exposiciones ahora de los exministros, inclusive la del profesor Barros, no tocara para nada el tema de la fuga de capitales, que es el delito más grande que puede cometer y en los países desarrollados es penalizado. En el caso de Colombia, ¿qué tenemos de la fuga de capitales? ¿Cuánto nos cuesta la evasión y la elusión tributaria? ¿Cuánto nos está costando la evasión del IVA? Para que tengamos una claridad en esta parte de la parte tributaria y lo que podría ser el problema de la reforma. Porque escuchando ahora a los expertos, pues todo se está concentrando en el IVA. Escuchando al profesor Barros, todo es única y exclusivamente con la parte del IVA donde se piensa hacer. Pero si no se trabaja en lo que ha venido aconteciendo en el país, ¿qué vamos a pasar? Y si van a meter preso a quien se le compruebe la fuga de capital y el que hace el lavado de activos, como lo hacen los países desarrollados. Yo creo que al contrario, yo creo que la intervención quedó absolutamente claro que esta reforma tributaria va a dedicarle un espacio muy importante al tema de la lucha contra la evasión. Coincidimos en que la evasión es muy alta en Colombia, que hay muchos mecanismos perversos que incentivan a la evasión y que en ese sentido se requieren unas normas muy fuertes de controlar la evasión, de fortalecer a la DIAN para lograr ese cometido, tanto evasión utilizando mecanismos internacionales como nacionales. Yo creo que eso coincidimos perfectamente en que ese debe ser uno de los núcleos centrales de esta reforma. El tema específico de la penalización, ustedes se acordarán que en la reforma del 2014 el gobierno presentó una propuesta de artículo para penalizar la omisión de activos tanto en Colombia como en el exterior. El Congreso de la República determinó que era más conveniente tener ahora unas sanciones económicas más altas que la penalización, pero como ustedes oyeron hoy al senador Ángel Custodio Cabrera, ese es un tema que tendrá que debatirse en el país en el futuro cercano, el tema de si se debe penalizar o no la evasión en Colombia. El 24 de mayo se terminaba el plazo para normalizar sin multa, y de esos a los que tanto invitaron ustedes de los Panama Papers a que normalizaran su situación, ¿ya se tiene una cifra de cuántos sí lo hicieron o cuántos se acercaron? Realmente ese informe lo vamos a dar en los próximos días. Ya tenemos los resultados preliminares que estamos convalidando, porque ustedes entenderán que hay que tener todas las declaraciones tributarias para hacer los correspondientes análisis. Ahí quiero aclarar que terminó el plazo para presentar la normalización tributaria conjuntamente con el impuesto a la riqueza. Hoy en día lo pueden hacer, los quienes tengan capitales o activos ocultos tanto en Colombia como en el exterior lo pueden hacer. Lo que pasa es que les va a salir un poco más costoso, y entre más se demore les va a salir más costoso hacer esa normalización, pero lo van a poder hacer, y esperamos que pues en este año y medio que tienen oportunidad todavía de normalizarse lo hagan, porque el país necesita también que los que han evadido impuestos durante muchos años lo presenten, los declaren en ese momento sí al país, porque todos somos conscientes que los ingresos se necesitan para poder cumplir con las obligaciones en materia de educación, de salud, de infraestructura, y si el colombiano sigue pensando que es bueno evadir y no reportar los ingresos al fisco nacional, pues simplemente lo que se van a afectar es el común de los colombianos. ¿Ya le contestó la carta de ayer y medio? Sin comentarios, no lugar, como dicen los abogados. Director, yo qué pena le voy a pedir que me disculpen, estaba rodando. Me dicen que el tema es que ya se activaron los procesos penales por el caso de Panama Papers. Ya hay un caso con varias empresas. Estamos trabajando muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación, porque se han detectado casos en los cuales no solamente ha habido evasión,
o mecanismos para burlarse del fisco nacional, sino que inclusive hemos visto que un caso muy particular donde se han creado varias empresas en el exterior, más de una treintena, en las cuales estaban utilizando para lavar dinero. Entonces la Fiscalía General, que de manera muy juiciosa está analizando con mucho detenimiento este caso, conjuntamente con la DIAN y con la UIAF, precisamente para poder detectar no solamente temas de evasión, sino también temas de lavado de dinero. Ahí hay pues, desde el abogado que les creó esas treintena de empresas en el exterior, obviamente los beneficiarios del mismo. ¿Qué tipo de actividades, director, actividades o sectores? Esos sectores múltiples, como digo, son 30 empresas que se dedican a una serie increíble de actividades, era para lavar dinero en varias áreas económicas. En principio, ¿cómo era la fachada, cómo operaban y qué motiva la intervención de la justicia penal? No, el tema es que hay lavado de activos. La Fiscalía ha venido haciendo un trabajo muy fuerte en materia de detectar quién está lavando dinero en Colombia. Es un delito penal y en ese momento cuando se cruza ese trabajo de la Fiscalía con la información que puede tener la DIAN en casos específicos de empresas creadas en el exterior para evadir impuestos y que se cruza con el tema de la información de la Fiscalía en materia de lavado de activos, pues está haciendo que tengamos ya esas investigaciones penales. ¿Y son empresas que figuran en la lista de Panama Papers Sí. o personas? Sí. Pero el gobierno panameño es ajeno a esta evasión de impuestos, a este lavado de activos. No, realmente yo no podría hacer ningún pronunciamiento sobre gobiernos extranjeros. Yo sí sé que con Panamá hemos trabajado muy de la mano para poder en temas de lavado de activos. En las unidades de información financiera han intercambiado información para prevenir el lavado de activos. Estamos trabajando muy de la mano con Panamá. Confiamos en que se va a firmar el acuerdo que tenemos con Panamá de información financiera. Luego yo creo que Colombia ha querido privilegiar lo que es la cooperación internacional en estas ¿Esta materias. situación llevaría nuevamente a determinar que Panamá se convierta en un paraíso fiscal también? No, el tema es totalmente ajeno a las relaciones entre Colombia y Panamá. Director, el lavado de activos, ¿recuerda qué implicaciones tiene? ¿Conductas penales? Es un tema penal, es un delito penal. La pena creo que puede ser entre hasta 30 años de prisión, pero obviamente es un tema de fiscalía más que de DIAN. Precisamente sobre ese tema, el superfinanciero decía que el otro año hay una visita del Fondo Monetario Internacional para mirar cómo va la lucha del lavado de activos y de financiación al terrorismo. ¿Cuál es el balance que se tiene preliminar de esa situación y pues vamos bien o nos va a rajar el Fondo Monetario? No, Colombia ha hecho unos esfuerzos inmensos para controlar el lavado de activos. Hay muchas entidades involucradas. La UIAF es una entidad que está trabajando permanentemente en temas de lavado de activos. La Fiscalía, como he dicho, ha hecho un trabajo excepcional para desarticular esas bandas que están lavando dinero. La DIAN casi tiene conocimiento de alguna operación sospechosa, la pone en conocimiento tanto de la UIAF como hace la denuncia penal correspondiente. La Superintendencia Financiera y las entidades financieras tienen un control, el SARLAF para evitar el lavado de activos muy fuerte. Yo creo que Colombia ha sido consciente en la medida que sabemos que existe una economía criminal vinculada a lo que es el narcotráfico, vinculado a los que es temas de corrupción, que el lavado de activos va a estar ahí presente. Hoy en día, una de las formas de lavar activos es a través del contrabando, por eso hoy también es un día una política de Estado, la lucha contra el contrabando, que trabaja de manera coordinada a nivel interinstitucional. Yo creo que Colombia pasa claramente las pruebas de los organismos internacionales en materia de política pública frente al lavado de activos. Lo que no se puede desconocer es que el lavado de activos sigue siendo un problema en Colombia como en diferentes países del mundo y por eso no hay que bajar la guardia, sino fortalecer cada vez más las acciones contra este delito.